noches nuevamente. Voy a iniciar esta conferencia que está vinculado al tema de la norma ISO 31000. Les quiero dar un breve antecedente de por qué es que he ingresado al tema de esta norma. He trabajado bastante tiempo en el desarrollo de modelos matemáticos para temas predictivos, temas de, por ejemplo, deserciones de clientes, fraudes, hurtos, abandono de clientes. Entonces, esto ha generado cierta expertise, ¿no? Cierta experiencia, pero cuando he estado desarrollando los trabajos he visto que no basta con calcular la probabilidad, sino esto tiene que estar dentro de un contexto, ¿no? Y ese contexto es justamente esa norma. El ISO 31000 es una norma que no es certificable para las empresas, ¿no? Las empresas no se pueden certificar en esa norma, pero sí los profesionales que están trabajando con la norma. La idea de esta conferencia es manifestarles a ustedes, ingenieros, ¿no? Colegas, una oportunidad que se presenta, una pequeña ventana de oportunidad que está apareciendo y que puede motivar a que ustedes también puedan ingresar al tema del ISO 31000, y voy a manifestar en el desarrollo de la conferencia de qué se trata, ¿no? Los ingenieros tenemos algunos puntos que nos diferencian de otras profesiones, principalmente las matemáticas, ¿no? Y las matemáticas nos sirven para modelar conceptos abstractos y precisamente para entender los fenómenos. Vamos a ver más adelante que el riesgo es un tema de conocimiento, ¿ok? Este va a ser el temario de la sesión. Vamos a ver qué es el riesgo, qué es un peligro, qué es el riesgo según el ISO 31000. Vamos a ver qué es un suceso, una consecuencia. Vamos a detallar algunos puntos del ISO 31000 como tal, y también vamos a entrar brevemente, ¿no? Por el tiempo principalmente, acerca del proceso de la gestión de riesgos, ¿no? Y les hablaré finalmente acerca de esta ventana de oportunidad que se presenta. Bueno, estos son mis datos, que la señorita lo ha manifestado, ¿no? ¿Qué cosa es el ISO 31000? El ISO 31000 es un estándar, ¿no? Un estándar global que está diseñado para todo tipo de organizaciones, sin interesar su tamaño ni el giro de negocio al cual se orienta, ¿no? Más aún, es casi una filosofía, o sea, lo puedes aplicar a tus temas personales como a tus temas de negocios, ¿no? Y como le decía, no es certificable para las organizaciones, y lo que nos va a proporcionar es una serie de recomendaciones que van a estar planteadas como principios o directrices, ¿no? La idea de esto es que si tú tienes tu sistema de gestión de calidad en tu empresa, entonces uses el estándar, lo que plantea el estándar para introducir la gestión de riesgos. Tú continúas con el estándar de gestión de riesgos, con tu sistema de calidad, ¿no? Que estás trabajando, y el estándar de gestión de riesgos es como un componente de apoyo, ¿no? Que nos va a dar una serie de pautas de orientación. Está orientado para todo tipo de riesgos con consecuencias positivas o negativas, ¿no? Como le decía, esta norma va a establecer una serie de principios, ¿no? De principios que hay que cumplir para poder gestionar los riesgos, ¿no? Va a proporcionar un marco de trabajo, ¿no? Un framework con el cual vamos a tratar de integrarnos a otros estándares, ¿no? Y a su vez va a proporcionar una serie de procesos, ¿no? Procesos y pasos que debes seguir para poder gestionar los riesgos en tu organización, en un área de ellas, en una sección de ellas. No va a interesar la magnitud. Antes de ver el detalle de qué cosa es el ISO 31000, aquí hemos hecho una muy breve descripción. Vamos a entender primero qué cosa es la gestión qué es el riesgo, ¿no? El riesgo, vamos a entenderlo como todo aquello que va a estar asociado a la toma de decisiones. Uno, cuando toma una decisión, es que quiere conseguir algo, ¿no? Si no quieres conseguir algo, simplemente no tomas decisiones. Por si acaso, no hacer nada también es tomar una decisión, ¿no? Si tú dices no tomo decisiones, estás tomando una decisión, ¿no?
Esas decisiones se toman con el fin de lograr algo. El problema es que cuando uno toma una decisión está afectado por la incertidumbre. Esa incertidumbre es la que va a causar una desviación. Vamos a entenderlo, ¿no? Vamos a entenderlo que en el medio donde tomas tus decisiones van a haber una serie de amenazas o peligros que si es que ocurren, si es que se materializan, entonces podría generarte un daño. El riesgo también lo vamos a considerar como una posibilidad. No es algo que ya ocurrió, ¿no? Es una posibilidad. Y en la medida que nos vamos a ver un tema de exposición, nos acercamos, ¿no?, a una fuente de riesgos, entonces nuestra probabilidad de que el riesgo se materialice, entonces se va a incrementar, ¿no? Como le decía, el riesgo va a ser una exposición, ¿no? Una exposición. Yo puedo tener una fuente de radiación en un punto determinado y si no tengo alguna medida de protección, entonces voy a estar expuesto a esa radiación y por lo tanto me puede hacer daño, ¿no? Yo puedo estar al costado de un animal, no sé, pues carnívoro, ¿no?, que quiera comer personas, pero si está enjaulado, entonces no me va a hacer daño, ¿no? Pero lo tengo ahí, esa va a ser mi fuente de daño, ¿no? Yo tengo que buscar una forma de proteger. Entonces, esa exposición podría ser voluntaria o involuntaria dependiendo del conocimiento que tengas de la existencia de esa fuente de daño. Un tema importante con los riesgos, que generalmente lo hemos conceptualizado como algo que nos hace daño, pero también podemos conceptualizarlo como un beneficio, ¿sí? Ahora, la pregunta es si las amenazas son iguales a los peligros, si las amenazas son igual a los riesgos o si los peligros, algo peligroso es igual a riesgoso. ¿Cómo podríamos decir? ¿Una amenaza es un peligro? ¿Sí? Una amenaza es un peligro y va a consistir en una fuente, ¿no? Es ahí donde se genera ese potencial daño que podría afectarlo, ¿no? Pero la amenaza no es el riesgo. El riesgo va a ocurrir en la medida que tú te expongas a esa amenaza, ¿no? Por aquí a 1 kilómetro puede haber alguien que quiera asaltarnos, ¿no?, en este momento, pero nosotros todavía no estamos expuestos, porque estamos aquí, a esa amenaza. A medida que nos acerquemos a esa persona, que no sabemos dónde está, entonces nuestro riesgo se va a ir incrementando, ¿ok? Entonces, lo peligroso no es sinónimo de riesgoso, ¿no? El peligroso es la fuente, ¿no? El peligro va a ser la fuente. El riesgo es el hecho que te acerques a esa situación, ¿ok? Aquí lo podemos ver, ¿no? Un peligro va a ser ese animalito, ¿no? Ese animalito, y si yo me acerco a ese animal, ¿no?, este va a ser nuestro peligro, nuestra amenaza, ¿no? Y si yo me acerco a este animal, entonces estoy en una situación de riesgo, ¿no? Puede ser que ese animal me muerda, eso es lo que hacen estos animalitos, y puedo tener una capacidad de recuperación, ¿no? Puedo recuperarme si es que me afecta este daño, ¿no? Entonces, en la medida que tú te expongas al peligro, va a aparecer el riesgo. La pregunta es, ¿y por qué nosotros queremos asumir riesgos? ¿No? ¿Por qué queremos asumir riesgos? Vamos a asumir riesgos justamente porque queremos lograr cosas. Si no arriesgamos, no vamos a lograr nada, ¿no? Es inherente a los seres humanos el riesgo. No puedes evitar el riesgo. No hay manera de evitar el riesgo. El hecho de que estemos aquí en esta sala, estamos afectos a potenciales fuentes de riesgo, ¿no? No quisiera que pase, pero tenemos un techo que podría caerse, ¿no? ¿Sí? Sería nuestro riesgo. Disculpe, sería la fuente, ¿no?, la amenaza potencial. Pero si sabemos que el material es resistente, ha sido construido con ciertas características, entonces la materialización de ese riesgo no se va a producir. El tema es ver un poquito más qué cosa es esa amenaza, ¿no? ¿Qué es esa amenaza? Las amenazas o los peligros, ¿no?,
que también vamos a llamarlo beneficios, porque depende ya de la connotación, es todo aquello que nos puede generar un daño o un beneficio, dependiendo que se conceptualice, ¿no? Puede ser una situación, no necesariamente es un objeto, ¿sí? Puede ser una situación, una característica de algo, ¿no? Las personas por sí no son peligrosas, pero una característica de ellas nos puede hacer peligrosas, ¿no? ¿Ok? Y nos podría ocasionar algún daño, ¿no? A nosotros, al medio ambiente, a las personas, a los procesos, bueno, dependiendo qué cosa podría ser afectado, ¿no? Y otra cosa también es que el peligro es potencial, ¿no? Es potencial. Esos peligros, ¿no? Van a tener ciertas características, ¿no? Pueden ser reales cuando ya es casi inminente la materialización, ¿no? Es casi inminente. Este caballero, si le pasa algo, podría explotar eso. Este señor está en una situación de peligro inminente, ¿no? Hay varios ejemplos de peligros inminentes o reales, pero hay peligros potenciales, ¿no? Todas las situaciones donde nosotros nos desenvolvemos implican peligros potenciales. El tema es poder identificar, ¿no? Inclusive solamente esta bajadita que tenemos aquí en la parte inferior puede ser un peligro, ¿no? Uno está al costado de fuentes eléctricas, puede haber un peligro, ¿no? Estás al costado de un fumador, puede ser un peligro. Entonces, los peligros van a estar presentes en todo momento, en todo instante, ¿no? El problema no es evitar ese peligro, ¿no? Sino gestionarlo, administrarlo. El otro detalle también es que los peligros no son obvios, no son evidentes, ¿no? Pueden estar en una situación no percibible por nosotros. Por ejemplo, acá hay algunas fuentes de riesgos, ¿no? Esto es en una empresa, las vibraciones como tal, ¿no? Los incendios, los vehículos de transporte, el ruido, el polvo mineral, el plomo, ¿no? Las organizaciones en mismo trabajo, o sea, nosotros mismos, ¿no? Las máquinas, una máquina puede estar operando, pero puede tener una falla, nos puede aplastar, nos puede cortar algo. Bueno, hay una serie de elementos, ¿no? Que nos podrían generar algún daño si es que somos expuestos a ellos, ¿no? El tema es que no vamos a poder eliminarlos completamente. El problema principal aquí es poder identificar las fuentes potenciales de esos daños. La gestión del riesgo va a comenzar justamente por ahí, ¿no? Por poder identificarlos. Si logro identificarlos, entonces ya estoy gestionando. Ahora, según el ISO 31000, ¿no? El riesgo tiene una connotación bastante interesante, muy interesante. Dice que el riesgo es el efecto de la incertidumbre en la consecución de los objetivos. La pregunta es, ¿qué cosa es la incertidumbre? La incertidumbre vamos a conceptualizarlo como el desconocimiento. Hay una palabra un poco fea que es la ignorancia, ¿sí? El hecho que no sepas cómo ocurren las cosas, cuál es la naturaleza de aquello que estás gestionando. Si no conoces aquello que estás gestionando, entonces la probabilidad de que se materialice en un riesgo se va a incrementar. La incertidumbre, como les decía, es la ignorancia de las personas con respecto a la naturaleza del problema. Si uno no conoce cómo funcionan las cosas y tomas una decisión en ese ambiente de incertidumbre, entonces la probabilidad de que falles en tu toma de decisiones se va a incrementar, ¿no? Es como que, no sé, pues, por ejemplo, ¿no? Ustedes tienen 10 opciones para invertir una cantidad de dinero y no tienen información de cada opción, ¿no? ¿Por dónde pones el dinero? No podrías hacerlo, ¿no? Tendrías que tener algo de información. Tienes que conocer, ¿no? Y si conoces cuáles son sus antecedentes, en qué situaciones se da, qué rentabilidad tiene, qué posibilidades de mercado existen, entonces vas a poder tomar una mejor... No puedes tomar una decisión en ausencia de información.
Entonces, el riesgo va a estar vinculado justamente a eso, ¿no? A tomar decisiones, pero para tomar una decisión necesitamos conocer, ¿sí? Ahora, nosotros, ¿por qué queremos tomar decisiones? ¿Por qué los seres humanos quieren tomar decisiones? Porque quieren lograr cosas. Todo el tiempo estamos haciendo eso, ¿no? Todo el tiempo estamos intentando lograr cosas y por lo tanto tomamos decisiones. Entonces esas decisiones van a estar afectadas por la incertidumbre. ¿Qué se necesita para tomar una decisión? Necesitas dos cosas. Un tema que he estado viendo es que siempre nos han dicho que para tomar decisiones uno necesita información. Pero muy pocas veces nos dicen que para tomar una decisión necesitamos esto. Y hay una gran diferencia entre información y conocimiento, ¿sí? La información son los datos, ¿no? Son los valores, o sea, digamos el peso, la propensión o un precio, un valor determinado, ¿sí? Eso es información. Y por otro lado, esa información siempre está disponible. Y hay información que está escondida, ¿no? Pero gran parte de la información que necesitamos para tomar decisiones está libre, está abierta. Pero esto no está. ¿Qué es esto? El conocimiento es, yo le pongo en esos términos, es el número de veces que tú te has equivocado cuando has tomado decisiones. El conocimiento se adquiere en la medida que seas viejo. En la medida que hayas efectuado algo una cantidad de veces suficiente como para poder conocer cuál es el patrón de las conductas. No es como que tú tengas, nuevamente con digamos, esquemas de bolsa de valores, como que tú tengas dinero y quieras invertir en acciones. Si no sabes cómo se comportan estos precios, entonces te va a ser bastante difícil poder tomar esa decisión. Tienes que tener experiencia. ¿Cómo se adquiere esa experiencia? Pues equivocando. Tienes que hacerlo muchas veces. ¿Okay? Entonces, el conocimiento va a ser la experiencia que tú tienes, pero también va a implicar que tú conozcas las propiedades de aquello que vas a querer modificar. ¿Sí? Entonces, esto es tu pasado, ¿no? Lo que has hecho en el pasado, lo que has aprendido en el pasado y es tu experiencia. Y la información es un caso particular donde estás trabajando, una situación particular. ¿Ok? Ambos elementos van a ser necesarios para tomar una decisión. Por ejemplo, si tú quieres tomar una decisión necesitas plantear alternativas, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cuáles son mis alternativas? ¿De dónde salen mis alternativas? ¿De dónde van a salir las alternativas? Van a salir de mi experiencia. En el pasado tuve una situación similar, entonces sé cuáles serían mis potenciales opciones. Si nunca he tenido experiencia, entonces no voy a tener opciones, no voy a tener alternativas. Tendré que buscar a alguien que me apoye al respecto, ¿no? Entonces, cuando tomo la decisión, el problema es que siempre voy a estar afectado por la incertidumbre porque no puedo conocer todo, ¿no? No puedo, y además se pueden presentar iteraciones, ¿no? O interrelaciones entre lo que estoy decidiendo y el medio ambiente. Para eso necesito gestionar mis riesgos, ¿no? Gestionar el riesgo significa gestionar la incertidumbre. ¿Y qué cosa es la incertidumbre? El desconocimiento. O sea, gestionar el riesgo significa gestionar el desconocimiento que tenemos acerca de las cosas. En cualquier ámbito, no interesa. O sea, si tú no conoces algo, es muy diferente estar informado, ¿eh? Si tú no conoces algo, o sea, si no tienes experiencia en algo, entonces tomar una decisión te va a implicar alta probabilidad de que te desvíes, ¿no? Que el resultado final sea una desviación. Entonces, gestionar los riesgos tiene como objetivo minimizar pérdidas y minimizar desviaciones. Eso es lo que estás buscando. Entonces, si tú quieres tomar una decisión, ¿no? Tienes que analizarla. Tienes que hacer análisis, tienes que ver en qué ambiente estás trabajando, ¿no? Tienes que recopilar información, ¿no? Tienes que analizar esa información, ¿no?
Tienes que analizar, tienes que verificar, tienes que hacer tus cuadros, ¿no? Tus Excel, qué sé yo. Tienes que valorizar un conjunto de opciones, posibilidades, alternativas, ¿sí? Y luego buscar a alguien que te pueda ayudar a tomar la decisión, si tú no tienes mucha experiencia. Y después puedes tomar la decisión. Pero si tienes el problema, digamos que el problema está por acá y directamente tomas una decisión, ¿qué va a pasar? Vas a apuntar a cualquier sitio. Vas a estar afecto directamente por la incertidumbre. Eso sucede en todo. En todo. ¿Alguien de ustedes viene de Comas? ¿A qué hora ha salido? ¿A qué hora ha salido de Comas? Ah, no, me refiero, alguien ha salido de Comas para venir aquí. ¿A qué hora ha salido? 5:15, ¿no? Pero tú ya tienes experiencia acerca del tráfico y las dificultades para trasladarte hasta este punto. Pero si no tuvieses esa experiencia, podrías decir, bueno, yo llevo un taxi en una hora, ¿no? Pero no te va a dar. No te va. Ya tienes la experiencia. Pero si no tienes experiencia, entonces tomas una decisión y ¿qué va a suceder? Vas a llegar después. Puede ser que llegues antes, ¿no? Puede ser que llegues antes. Ahora, entonces, ¿qué nos dice el ISO 31000? Que gestionar un riesgo es gestionar la incertidumbre. ¿Y qué cosa es la incertidumbre? ¿No? Es la imperfección del conocimiento. Es el hecho de no conocer completamente algún aspecto de la realidad. Estadísticamente es la aleatoriedad de las fuentes. O sea, tengo un fenómeno donde hay certeza absoluta. Todos ustedes entienden esto, son ingenieros, no hay problema con la estadística, ¿no? Todos han llevado estadística. Entonces yo tengo una variable cualquiera, tengo aquí la frecuencia, entonces en este caso hay certeza, ¿no? El resultado es un valor determinado, ¿no? Y vas a gestionar riesgos, ¿no? Ese es el objetivo. Vas a generar riesgos cuando tú conoces la distribución de probabilidad de la ocurrencia de ese evento. Nos hemos hecho, por ejemplo, modelos para calcular probabilidad de fraudes de tarjetas de crédito. Hemos calculado, dependiendo, por ejemplo, de los montos, de la edad de la persona y una serie de factores, cuál es esta curva, ¿no? Y se conoce la curva, se sabe. Un efecto de ese estudio, para que ustedes más o menos tengan el dato, no sé si saben que, por ejemplo, ¿no? Que Bisanet, que es una empresa que gestiona medios de pago, tiene una opción para que tú vayas a consumir entradas al cine con una tarjeta de crédito, pero sin que firmes la tarjeta de crédito, sin que firmes el voucher. ¿Sabían eso? ¿Cómo lo hacen? O sea, podrías darle tu tarjeta a tu esposa, a tu amigo, ¿no? Difícil hacer eso, pero digamos, podrías hacerlo. Él agarra, pasa y puede estar en el cine, tranquilamente. ¿Cuánto cuesta la entrada al cine? 10, 15, 20 soles. ¿Cómo han llegado a ese cálculo? Han visto pues que aquellos que quieren hacer fraudes, no están interesados en hacer fraudes pequeños, se llama fraude hormiga. ¿Qué hacen estos señores? Cuando hacen fraudes, lo que hacen es prueban primero la tarjeta. Pasan la tarjeta para verificar si que esa tarjeta sea válida, ¿no? Y consumen algo. Y luego hacen una compra más o menos significativa. Pues si hacen varias, entonces lo pueden encontrar. Entonces han hecho un análisis y han visto que ellos están dispuestos a asumir los casos de fraude de montos pequeños. ¿Ok? Entonces conocen eso, ¿no? Saben eso. Todos los bancos analizan tu perfil de riesgo, ¿no? Perfil de riesgo para prestarte dinero. Saben que si eres joven no te prestan plata. Si no tienes sueldo, un monto mínimo para arriba,
no te prestan. Si tienes conducta de no pago, no te prestan. Las empresas de seguro te calculan tu riesgo, por ejemplo, si es seguro de vida, la probabilidad de que tú fallezcas en una cantidad de años. Entonces, tu probabilidad de fallecimiento va a depender de tu edad, ¿no? Si tienes una edad alta, entonces tu prima va a ser alta. Si eres joven, tu prima es baja. Entonces, traducen todos esos números, todas esas características en un valor, un numerito. Y por lo tanto, se conoce. ¿Qué han hecho esas empresas? Han gestionado la incertidumbre. Lo han traducido en una curva de probabilidad. La incertidumbre propia es cuando no sabes la curva, no conoces eso. Estadísticamente. Si no tienes esto, o sea, no sabes cómo se comporta, la probabilidad que falles es muy alta, ¿no? El tema de la incertidumbre, que también es una duda, ¿no? Es un sentimiento, ¿no? La duda es lo que mata, dice, ¿no? No interesa la respuesta. La duda es una sensación que tenemos nosotros de no conocer algo, ¿ya? Y por lo tanto va a afectar la forma como tú decides. Una consulta. Si ustedes están esperando que alguien llegue del extranjero, que llegue al aeropuerto, y va a llegar hoy día, digamos, ¿no? Pero ustedes no saben la hora, ¿a qué hora se van al aeropuerto? Debe ir hoy día, y digamos, son las 12, las 00 horas con 10 minutos. Recién está comenzando. ¿A qué hora te vas al aeropuerto? Puede llegar en la madrugada. No sabes, ¿a qué hora te vas? ¿Qué haces? ¿Cuál es su decisión? Para asegurarte, ¿qué haces? Vas pues a las 12, a las 00, ¿no? Del día. Te plantas ahí y esperas, pues, vas a tener que esperar tus 24 horas. Eso es, o sea, la incertidumbre, o sea, el hecho de que tú no sepas algo va a afectar directamente tus decisiones. Si estás en un taxi, por ejemplo, y el taxista te da vuelto un billete, en el taxi tú no puedes ver, no hay mucha luz, ¿no? Pero tú lo miras y tienes duda del billete. ¿Lo aceptas o no lo aceptas? No. Y si estás apurado, también tienes que bajarte, ¿no? Tienes que ir corriendo. Señor, su vuelto, ¿no? Oye, pero no es. Me están llamando, ¿no? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Te quedas a conversar con el taxista o sales corriendo? Asumes la incertidumbre, te lo pones en la espalda, ¿no? Y te llevas toda la incertidumbre contigo. La probabilidad de que falle, o sea, que ese billete sea realmente falso es bien alta. Asumes eso, tú mismo asumes eso, ¿no? Si tienes dudas de un candidato, ¿votarías por él? Si dudas de alguien, ¿no? ¿Votarías por él? ¿Y cuándo lo haces? El mal menor, dicen, ¿no? Por ahí. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que estás haciendo realmente, no? Estás asumiendo la incertidumbre. O sea, como no has leído el plan de gobierno, no conoces a su gente, no conoces un montón de cosas, entonces te guías de los otros. Usas el mal menor. Con eso supuestamente, ¿qué estás haciendo? Estás asumiendo la incertidumbre. Te lo estás poniendo en la espalda y te lo estás llevando contigo mismo. Entonces, ¿por qué? Porque no lo conoces, ¿no? Y así, ¿no? Si tienes dudas acerca de la veracidad de un documento, ¿lo aceptas? Digamos, eres funcionario público y viene alguien con un fajo de documentos y esos documentos sirven para que tú le autorices a que venda alimentos, venda algo, contrata con el Estado, ¿le aceptas? ¿No? Pero hay una ley, ¿no? Esta es la ley de procedimiento administrativo general, la 27444. Y él dice que hay algo que se llama la presunción de veracidad.
como funcionario público no puedes negar a nadie el hecho de que te entreguen documentos. Y tienes un plazo para autorizarle, la autoriza, señor, usted ya puede contratarlo en el Estado. Y luego tiene que pasar, lo que sí te dice la norma es que lo aceptas para no bloquear las cosas, pero después lo fiscalizas. Así está al lado la norma. Entonces, eso hace que a veces pues entren, por ejemplo, ¿no? Proveedores del Estado que pueden presentar documentos falsos. ¿Sí? Lean ahí en la OCE varios casos. ¿Ok? Entonces, la incertidumbre pues va a afectar nuestras decisiones, ¿no? Lo que vamos a tratar de hacer cuando no conocemos es asegurarnos. Y eso va a implicar desviaciones de expediciones. A ver, ustedes que son ingenieros deben haber conocido este principio, ¿no? El principio del Instituto de Heisenberg. ¿Conocen a ese señor? ¿Qué decía Heisenberg? Por si acaso están en los cursos de física. Decía que es imposible determinar la posición de un átomo y su velocidad al mismo tiempo. Puedes conocer uno de ellos, pero no los dos al mismo tiempo. Eso, ¿no? Eso se traduce en concreto para nosotros en la vida real, que cuando alguien pretende analizar cierto fenómeno, cualquier fenómeno, por el solo hecho de mirarlo, va a hacer que ese sistema sea afectado y cambie de conducta. Y por lo tanto, si tú quieres conocer algo, lo vas a conocer, pero por el hecho, como lo estás analizando, ya cambió de conducta. Entonces hay cosas que tú no lo vas a poder conocer. Porque es un principio. ¿Qué te está diciendo eso? ¿Es posible eliminar la incertidumbre? No es posible. Lamentablemente no es posible eliminar la incertidumbre. Hay un principio natural. Es natural eso. Si tú miras algo, el hecho de mirarlo ya hace que el sistema sea afectado. Y por lo tanto modifica de conducta y tú puedes estar comprendiendo una situación, pero como lo estás mirando solamente, o sea, tú lo estás viendo, ¿no? Por ese hecho de verlo, él va a modificar su conducta y por lo tanto va a tener otro comportamiento. Es como cuando tú entras a una habitación y en la puerta dice, señor, por si acaso lo estamos filmando. ¿Qué haces? ¿No? Te comportas con cuidado, ¿no? Pero si no hay ningún aviso, entonces puedes hacer lo que quieras. Ya cambió tu conducta. Entonces, en resumen, ¿no? Un peligro es algo que nos puede dañar. Un riesgo es siempre una posibilidad, no es el hecho. Y la incertidumbre es la duda, ¿no? El desconocimiento. La gestión de riesgos implica gestionar eso. Si tú logras conocer la naturaleza del fenómeno que estás estudiando o donde tú quieres tomar la decisión, te va a permitir conocer las distribuciones de probabilidad del fenómeno y por lo tanto tomar decisiones informadas, sabiendo las probabilidades, ¿no? Ejemplo clásico, les dije el tema de la tarjeta de crédito en el cine, ¿no? Ahí se toman decisiones informadas. Entonces, la gran pregunta, ¿se puede eliminar la incertidumbre? No hay manera de eliminar la incertidumbre. ¿Por qué? Porque simplemente la incertidumbre se va a iniciar con la complejidad. ¿Qué cosa es la complejidad? Simplemente es el número de interrelaciones que tiene un fenómeno con su medio ambiente. Cualquier fenómeno que tengamos siempre está en un medio ambiente. Yo tengo, por ejemplo, por ahí unos cablecitos y esos cablecitos pasan por alguna sección y si lo jalas constantemente, en un momento puede haber un cortocircuito. Ya afectó. Es algo muy simple, pero en una empresa hay infinidad de interrelaciones y cualquiera de esas interrelaciones puede afectar.
es imposible, ¿no? Imposible eliminar la incertidumbre. O sea, en otras palabras, es imposible eliminar el riesgo. Más aún si tú quieres tomar la decisión. Entonces, según el ISO 31000, en su definición 2.2, ¿no? La gestión de riesgo va a ser el conjunto de actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización en lo relativo a su incertidumbre. ¿Cómo tratar eso? ¿Cómo hacer que logramos conocer? ¿Para qué? Para que de esa manera se puedan gestionar, ¿no? Las potenciales, las amenazas siempre van a existir, de eso no nos podemos escapar. Pero aún así que existen esas amenazas, hay que tomar la decisión. Es como cuando nos plantean poner un negocio, ¿no? ¿Qué quieres hacer? Quiero vender ropa. ¿Dónde quieres vender ropa? En Gamarra. Oye, pero hay muchos competidores. ¿Será buena decisión? Empiezan tus dudas, ¿no? ¿Qué tienes que hacer? Tienes que ir ahí, conocer, ver los mercados, los clientes, cuáles son, ver tu nicho de mercado, analizar la situación y decidir. Pero si no estás dispuesto a asumir ese riesgo, entonces no vas a hacer el negocio. Todos estamos afectados por el riesgo. Entonces va a suceder esto, ¿no? Hay que tomar una decisión, ¿para qué? Para lograr algo, ¿ok? ¿Quiénes toman decisiones? Las personas, las empresas, todos tomamos decisiones, ¿ok? Siempre por esa decisión va a haber efecto de la incertidumbre, ¿no? El efecto de la incertidumbre se traduce en el riesgo. Entonces necesitamos gestionarlo. Y para eso se ha diseñado un estándar, ¿no? De gestión, este estándar que vamos a ver luego, que se pretende que se incorpore en todos los sistemas de gestión de calidad. Toda la parte de riesgos se saca y este estándar es el que lo va a gestionar. ¿Ok? Y esa gestión implica entender por qué. A partir de ello es que podemos lograr minimizar pérdidas o minimizar desviaciones. En un esquema de riesgos, podemos verlo así, ¿no? Yo quiero lograr algo, ¿no? Eso es un resultado deseado, eso es lo que quiero, y esto es lo que voy a lograr. Yo tengo que tomar una decisión. Normalmente, no siempre, una decisión implica la asignación de un recurso. Por ejemplo, yo decido dictar clases en una universidad. ¿Qué recurso voy a asignar? Mi tiempo. Quiero comprarme un vehículo. ¿Qué recurso tengo que asignar? Dinero. Por lo general, cuando uno toma una decisión, lo que hace es coloca algo. El momento que colocas, lo que estás haciendo es te estás exponiendo. Por ejemplo, dice, oye, yo quiero ganar dinero porque el dólar está subiendo, digamos, ¿no? Agarras tus soles, lo pones y esperas pues que el tipo de cambio suba, ¿no? ¿Y va a subir? No lo sabes, ¿no? No lo sabes. Pero si te pones a analizar, haces tus curvas, pronosticas, haces un montón de cosas, posiblemente veas que está subiendo, ¿no? O de repente tiene subidas y bajadas, entonces yo, ¿no? Compro cuando está bajito y lo vendo cuando está alto. Y entonces aprovecho esos diferenciales, ¿ok? Entonces, cuando asignas el recurso, en ese instante te estás exponiendo. Y eso sucede en todo. ¿Okay? Y aquí sucede un proceso, ¿no? Un proceso que puede ser orientado a la incertidumbre, o si tú lo conoces, estás gestionando riesgos, o sea, conoces probabilidades. La incertidumbre es cuando tienes desconocimiento de esta función de probabilidades. Puede ser que sea un daño o puede ser que sea un beneficio, ¿no? Y a partir de esto generas un resultado que va a impactar en el resultado final. O sea, mi problema aquí es conocer eso.
sucede si ya tomé la decisión? Si ya tomé la decisión. Hay un concepto que se llama el evento de riesgo o la materialización de riesgo, ¿no? El ISO 30000 ha modificado un poco esto para colocar dos conceptos. Uno es el suceso y otra cosa es la consecuencia. ¿Sí? El suceso, por ejemplo, puede ser la caída de esa macetita, ¿no? Y la consecuencia es donde cayó. Si te cayó en la cabeza o cayó en costado. Si te cayó en la cabeza, puede ser que haya sido de corta distancia, ¿no? O haya sido una distancia muy alta. ¿Sí? Son dos cosas. Una cosa es que caiga la maceta, que va a ser el suceso, y la consecuencia es ya el efecto que ha producido el hecho de haber caído. Puede ser un derrame de alguna sustancia, ese es el suceso, y el efecto es, oye, ¿dónde llegó esa sustancia? Puede ser que el suceso se materialice, pero tengas mecanismos de control para contenerlo. Entonces, aquí van a manifestar que el suceso es la ocurrencia o cambio de un conjunto particular de circunstancias, ¿no? Parece un poco ambigua la definición. Puede ser única o puede repetirse, puede tener una o varias causas, ¿no? Puede ser también algo que no llega a suceder, puede ser un suceso. Estás esperando algo y no ocurre, ese es un suceso, ¿no? Y a veces se le califica como un incidente, o sea, algo previo, ¿no? Una situación previa. Por ejemplo, si tienes un socavón, el hecho que caiga algo, desprendimiento de roca, podría ser registrado como un incidente. Pero si había alguien dentro, entonces eso puede ser un accidente fatal, ¿no? Ya depende cómo lo conceptualices. A veces existen sucesos sin consecuencias, ¿no? Sin consecuencias que te interesen. Y la consecuencia es el resultado que va a afectar a tus decisiones. Estás buscando algo, ocurre algo, ¿no? Y eso afecta a los objetivos que estás buscando inicialmente. Entonces, esto puede tener un efecto positivo o negativo, ¿no? Puede ser expresado cualitativa o cuantitativamente, ¿no? Y por otro lado, esa consecuencia puede generar otros sucesos y otras consecuencias, ¿no? Puede darse todo un circuito, ¿no? Aquí hay, por ejemplo, algunos ejemplos, ¿no?, de consecuencias. Esos son los sucesos. Por ejemplo, fatiga mental por recepción de información. Todo el día estás recibiendo cosas, ¿no? Y la consecuencia es una fatiga del trabajador. Y esa fatiga produce esas cosas. Monotonía del trabajo, ¿no? Insatisfacción. Es decir, hay una serie de situaciones. El tema es poder identificar estos sucesos. ¿Ok? Entonces, con esto hemos estado revisando, ¿no?, qué cosa es un riesgo. Un riesgo, en resumen, es consecuencia de que tomemos una decisión en un ambiente donde desconocemos. Nosotros desconocemos siempre lo que va a ocurrir en el futuro. Podemos conocer cosas que están en el pasado, ¿no?, que están ocurriendo pero cosas que ocurren en el futuro no se puede conocer. Entonces, la incertidumbre siempre va a estar presente. Una consulta, ¿la consecuencia de una decisión la tenemos inmediatamente o está en el futuro?
los resultados de una decisión siempre van a estar en el futuro. Nunca van a estar en el presente, en ese mismo instante. El hecho de que yo haga algo, la consecuencia va a estar en el siguiente segundo, ¿no? Entonces va a estar en el futuro. Nunca lo vas a poder tener en el presente. No puedes tener la decisión y la consecuencia al mismo tiempo. Siempre van a estar con una diferencia de tiempo. Entonces yo no puedo predecir las cosas no puedo saber a ciencia cierta el resultado final. Siempre va a estar afectado por la incertidumbre. Bien, entonces sobre esto se ha generado un estándar, ¿no? Un estándar, como les decía, ese estándar es gestionado por un grupo de profesionales que se reúnen cada cierto tiempo. Cada país manda un representante y este grupo de personas se reúnen para ir perfeccionando la norma. Esta norma, como le decía, es una norma no certificable, ¿no? Es un conjunto de recomendaciones. No hay que hacer papelería, eso es lo más importante, ¿no? No hay papelería. Es una serie de recomendaciones, se busca la mínima cantidad de papel, formatos, ¿no? Eso es lo que se busca principalmente, y se diseña para poder incorporarse en otros estándares, ¿no? Este estándar, ¿no? Gestiona los riesgos desde diferentes puntos de vista, ¿no? Tradicionalmente el riesgo se consideraba solamente por el hecho del azar, ¿no? De la incertidumbre, pero por el mismo hecho de que nosotros realicemos actividades, ¿no? También van a generar nuevos riesgos. No solamente está orientado a buscar, a reducir las pérdidas, sino también a las ganancias, ¿no? Es un factor importante en el ISO. O sea, si sabemos que si puede haber una desviación, si tú sabes cuál es la distribución de probabilidad, entonces puedes buscar ganancias. Por ejemplo, las empresas de seguro trabajan en aquellos puntos donde nosotros consideramos pues que si ocurre el evento, entonces vamos a tener una pérdida muy grande, ¿no? Por ejemplo, incendios. Si hay un incendio, ¿no?, en mi empresa, entonces voy a tener una pérdida muy grande, pero hay otra empresa, ¿no?, es una empresa de seguros que me puede ayudar a gestionar parte de ese riesgo por el hecho de que yo le pague un monto cada cierto tiempo, ¿no? Él está ganando por la ocurrencia de si es que ocurre si es que se materializa ese riesgo. No solamente se orienta a, si es que ocurre, se materializa el riesgo, no solamente se buscaba que la organización vuelva a la situación anterior a la pérdida, sino que también se orienta a buscar mayor productividad. Si puedes gestionar tu riesgo, entonces lo que vas a hacer es vas a asegurar el valor de tu organización, ¿no? Vas a orientarte a la organización como un conjunto, no solamente como una parte de ella, ¿no? La gestión de riesgos va a tener ciertos beneficios, ¿no? Primero, se va a orientar a la gestión, vas a mejorar la gestión. Segundo, vas a mejorar la eficiencia financiera. Tercero, ¿no?, te vas a preocupar de tu reputación. Ahora existen muchas entidades públicas que se encargan de temas regulatorios, ¿no? Entonces también cumplimiento de normas y de leyes, reducción de las pérdidas y el gobierno de la organización. Son 6 puntos que son los beneficios principales de la gestión de riesgo, ¿no? La mejora de la gestión es porque estás incorporando en tus decisiones la gestión de riesgo. ¿Conocen ustedes alguna empresa donde naturalmente tienes que tomar decisiones basadas en riesgos? Aparte de los bancos, cuando te prestan dinero, aparte de las empresas de seguro, ¿quiénes hacen eso?
Todas las empresas mineras, todas las empresas de exploración de gas natural, petróleo, gestionan, ellos afectan, o sea, si es que se materializa un riesgo, van a afectar a personas, al medio ambiente, a sus inversionistas, a una serie de organizaciones y personas que están en su entorno, ¿no? Inmediato y inmediato. Entonces, aquellos gerentes que están gestionando esta empresa requieren saber esos riesgos, ¿no? Para ver en qué medida se pueden lograr. Hay una gestión proactiva, ¿no? Puedes conocer las probabilidades de que logres un objetivo, ¿sí? Y vas a hacer lo necesario para lograr ese objetivo, ¿no? Vas a poder identificar oportunidades y amenazas, ¿sí? Vas a aumentar controles, ¿no? Sabes que podría suceder algo, entonces te anticipas y pones el control, ¿ok? Mejoras de eficiencia, entonces estás gestionando en función a lo que podría suceder en tu ambiente, ¿no? No estás dejándolo, digamos, en el aire. Segundo es el tema de la gestión, de la eficiencia financiera, ¿no? Si tú pones dinero para un negocio, entonces tienes que tener cierto conocimiento, pues, oye, ¿cómo me va a ir, ¿no? ¿Cómo está el mercado? ¿Cómo está la competencia? ¿No? ¿Cómo están los precios? Tienes que tener todo eso a la mano, ¿no? Y poder gestionarlo de tal manera que mejores tu eficiencia financiera, ¿no? Mejores tu retorno a la inversión. Por otro lado, la reputación. ¿Qué cosa es la reputación? Es lo que otros dicen de ti, ¿ya? La reputación es lo que otros dicen de ti. Así es, ¿no? Entonces, tienes que cuidarlo. Tienes que cuidarlo. Si tú no cuidas tu reputación, puedes morir. Así es. Estás vivo, pero estás muerto. Ya nadie te llama. Cuando nadie te llama es porque tu reputación está en el suelo. Porque el hecho de que te asocien significa muchas cosas. Prefieres dejarlo, ¿no? Entonces las empresas, las personas se cuidan de eso. Entonces, oye, ¿y qué cosa puedo estar haciendo que esté afectando mi reputación? Por ejemplo, si ustedes ven una noticia en un medio de comunicación que diga Banco ABC presentó 5 casos de fraude, ¿no? Fraude. Clonaron tarjetas de crédito y sacaron dinero, ¿no? ¿Tú irías a ese banco a dejar tu dinero? No. Y peor si te enteras que a varias personas le hicieron lo mismo y el banco no hizo nada. Eso es reputación. Las empresas y las personas estamos dispuestos a invertir mucho dinero en nuestra reputación. Entonces, la reputación es un activo. Así es. Hay que cuidarlo. El cumplimiento, ¿no? Cumplimiento. Acá hay unas entidades, ¿no? Que ustedes lo conocen. Todos estamos afectos a ellos. Bueno, no a todos, pero hay algunos. SUNAT, todo el mundo está afecto a SUNAT. Entonces, si tú no cumples, ¿qué va a pasar? Vas a ser sancionado, ¿no? Entonces tienes que gestionar eso. La SUNEDU es un regulador y va a regular universidades. Si la universidad no cumple esos estándares, entonces te pueden cerrar el negocio. Así de simple. Entonces tienes que cumplir esas regulaciones. Pérdidas, ¿no? ¿Cómo hacer para no perder mucho? Entonces también, si conoces cómo ocurren las cosas, entonces vas a gestionar o simplemente te vas a retirar, ¿no? Si sabes que hay alta posibilidad de perder, te puedes retirar. Por cierto, quien no arriesga no gana, ¿no? Las ganancias más altas siempre están con los riesgos más altos. Un riesgo alto implica una ganancia alta o una gran pérdida. Entonces
Nosotros cuando tomamos riesgos, miramos a veces solamente la pérdida, ¿no? Pero también hay que ver el beneficio. No, las pérdidas pueden ser de diferente naturaleza, ¿no? Puede ser caída de servidores, ¿no? Temas de continuidad de negocio, hay una serie de puntos que es necesario gestionar. Y luego el gobierno, ¿no? El gobierno corporativo, o sea, la gerencia que tiene que estar bajo su control las decisiones. Esas decisiones deben estar gestionadas deben estar apoyadas por la gestión de riesgo. ¿Ok? Como les decía, el ISO 31000 es un consenso, ¿no? ¿Sí? Es un consenso. Es un grupo de profesionales que se juntan y entre ellos deciden. Así. Es una referencia mundial única de las partes interesadas. Es de amplia aplicación y va a ser un paraguas, porque ahorita no es así, para estándares, ¿no? De tipo ISO. ¿En qué? En todo lo que conozcamos. Alimentos, security, proyectos, suministros, calidad, OSHA, medio ambiente, en todos los estándares de gestión va a estar incorporado el ISO 31000. Por eso es que les comenté al inicio que es una oportunidad, una gran oportunidad que se presenta. Inclusive el ISO 9001 va a exigir esto, no le exige todavía. Tiene varios objetivos, ¿no? Está aplicado a todos los tamaños y sectores, ¿no? Gestiona todo tipo de riesgos, ¿no? Presenta directrices generales, ¿no? Procesos. Se va a armonizar a los procesos de la organización. Es una referencia global y es de aplicación global. El ISO 31000 es un estándar, ¿no? Es un estándar, pero hay varias guías, ¿no? Hay varias guías. Hay una guía que es muy interesante, que es la guía de técnicas de aseguramiento de riesgo, ¿no? Que es el ISO 31010. Hay otra guía, la guía 73, que es una guía donde están las definiciones de los términos. Cada uno de los términos está definido. Y es muy importante gestionar esas definiciones. Por cierto, esas definiciones cambian constantemente. ¿Sí? No implica llevar un sistema de gestión paralelo. La idea es que se incorpore. Entonces, tú te puedes certificar por el ISO 9001, pero este estándar no implica certificación. Se evita todos los problemas de la implantación de la serie, por ejemplo, ISO 9000, ¿no? Especialmente el tema burocrático. No hay eso. No hay papelería. Y se simplifica lo más que se puede. Lo importante es que el estándar está diseñado para hacer una especie de filosofía, un estándar, ¿no? Un esquema de cómo abordar situaciones donde hay riesgos. Este estándar, ¿no? Tiene una estructura, aquí van a estar las definiciones, van a haber una serie de principios, ¿sí? Vamos a verlos en un momentito. Va a haber un marco de trabajo, un framework. Este marco de trabajo permite la integración con otros estándares y por otro lado están los procesos. ¿Sí? Esa guía tiene una serie de definiciones. No voy a detallarlos, pero definen una serie de conceptos. ¿Qué es aversión a riesgo? ¿Qué es evitación de riesgo? ¿Qué es la exposición? ¿Qué es el riesgo? ¿Qué es un perfil de riesgo? ¿Quién es el dueño de riesgo? Y así, una serie de definiciones que se gestionan. ¿Okay?
Hay 11 principios, ¿no?, que maneja el estándar. Uno de los principios que es muy interesante es el tema de la creación de valor. ¿Cómo se crea el valor? El valor se crea siempre cuando tú tienes una parte, ¿no?, lo juntas con algo y esa iteración genera algo que es superior al hecho de que ellos estén separados. Tú puedes una botella con un líquido y aquí tienes una chapita, ¿no? Están separados. Si lo pones y lo tapas, ya generaste valor. Nadie te va a aceptar una botella con un líquido sin tapar. ¿Sí? Valor es eso, ¿no? Valor es una transformación que a alguien le satisface. Entonces el tema es que tú tienes que garantizar que esa transformación logra. Es inherente a la toma de decisiones, ¿no? Tiene inherente la incertidumbre, es sistemática, estructurada, ¿no? Es adaptable, se va a adaptar, ¿no? Integra factores humanos y culturales. Vamos a ver más adelante algo de eso. Hay transparencia, ¿no? Es dinámica, puede cambiar constantemente y está cambiando constantemente. Ese estándar tiene algo que vamos a llamar un marco de trabajo. ¿Qué cosa es un marco de trabajo? Es una serie de recomendaciones para integrar la gestión de riesgo a otros sistemas de gestión que puedan existir. Entonces, por lo tanto, tú puedes adaptar el ISO 31000 a los otros, no es que los otros se adapten a ti. Por eso es que está a nivel de principios y directrices. Y todo va a comenzar con algo que vamos a llamar un mandato o compromiso, ¿no? Es un papelito donde la alta gerencia, ¿no?, de una empresa o un área, ¿no?, un área de una empresa, el jefe de esa área se compromete a hacer la gestión de riesgos y, lo más importante, a colocar los recursos para gestionar los riesgos. Ahí establece una serie de compromisos. Quiero gestionar riesgos, pero yo me comprometo a dar ciertas cosas. Aquí haces tu diseño de tu integración, diseñas la integración con otros sistemas. Aquí vas a implementar la gestión de riesgos en el área o en la sección que estás trabajando. Acá hay un tema de mejora continua y ese es un seguimiento de lo que estás haciendo, ¿no? Es un proceso iterativo que nunca termina. No lo voy a detallar, no va a haber tiempo para hacer todos los detalles, ¿no? Hay un proceso, ¿no?, un proceso que tiene 5 grandes componentes, ¿ya? El primer componente va a estar orientado a la comunicación con el entorno. El segundo componente va a estar orientado al establecimiento de un contexto de trabajo. Un contexto que va a depender en qué nivel de la organización te estás desempeñando. Tercero, viene algo que se llama la apreciación de riesgo, que es donde es el componente central, donde haces tu identificación de riesgo, estudias el riesgo, que es la parte fundamental, y lo evalúas. Evaluar es orientarte a ver qué cosa vas a hacer con ese riesgo. El tratamiento de riesgo es qué vas a hacer con el riesgo, ¿no?, que es el punto 4. Y el punto 5 es revisar todo nuevamente. Entonces, aquí, bajo ese mismo esquema, vas a estar en un proceso iterativo. Ya, vamos a verlo, no a detalle, pero más o menos cada uno de estos elementos, ¿no? Va a haber una tarea de comunicación, como le indicaba, con las partes interesadas. Las partes interesadas son todos aquellos que toman las decisiones y van a ser los beneficiarios, pero también los potenciales perjudicados en este proceso, ¿no?, en el proceso de tu toma de decisiones. Siempre debe hacerse al inicio, y lo que nos va a ayudar principalmente es a adecuarnos a un contexto, ¿no?, a un enfoque de qué cosa quieres gestionar.
También el otro asunto es que si tú vas a gestionar riesgos, tienes que colocar recursos, porque los recursos no te alcanzan, no son infinitos. Entonces vas a gestionar solamente alguno de ellos, ¿no? Entonces en esta parte de la comunicación es donde tú haces esa declaración, ¿no? Tu declaración de principios. ¿Ok? Y cada parte va a tener un compromiso, ¿no? Donde vas a buscar o vas a asegurar que los riesgos se puedan identificar, ¿no? Que busques a otras áreas que están interesadas en esta gestión, busques opiniones diversas, ¿no? Busques la aprobación, busques la gestión del cambio y te orientes a conseguir un plan de comunicación con las partes interesadas. Una parte interesada, eso es definición, ¿no? Una parte interesada es una persona u organización que puede afectar, ¿no? Estar afectada o percibir que está afectada por una decisión o actividad, o sea, por tu decisión. ¿No? La idea es poder incorporar. Entonces, este primer elemento de procesos, el primer proceso, nos va a permitir hacer esa comunicación, esa facilidad para la comunicación. Lo segundo es el establecimiento del contexto, o sea, a qué nivel vas a trabajar los riesgos. Como les decía, puede ser a nivel de toda la organización, lo cual es un poco complicado, pero de repente sea a nivel de un área, de un proceso de la organización, una división, ¿no? Algún elemento, o no sé, parte de ella, ¿no? Lo que se va a establecer son dos cosas, el contexto externo y el contexto interno. En el contexto externo hay una técnica que se llama el PASTLE, ¿no? PESTLE, ¿no? Que es el político, económico, social, tecnológico, legal y medioambiental, ¿no? Es una apreciación que tienes de estos 6 conceptos y que van a afectar al área donde estás trabajando. Luego viene el contexto interno, el famoso DAFO o FODA, ¿no? Para poder manejarlo. Entonces, sobre esto hay que aplicar una serie de criterios, ¿no? Los criterios que quieres evaluar para ver si son legales, normativos, tus objetivos, ¿no? Tus métodos de probabilidad. Entonces, empiezas a generar una serie de criterios de qué cosa vas a gestionar y cómo lo vas a gestionar, ¿no? La idea es saber dónde se va a aplicar la gestión de riesgo, ¿no? Cuál es su alcance, su objetivo, sus estrategias, sus parámetros, ¿no? La responsabilidad, los recursos, las metodologías, todos los elementos necesarios para hacer la gestión. Hasta el momento no has hecho algo en particular, simplemente lo has planteado. Luego de haber establecido ese contexto es que vamos a la apreciación del riesgo, ¿no? La apreciación del riesgo implica ya comprender los riesgos, ¿no? Y el impacto sobre los objetivos. Tener una idea de cuáles son, ¿no? La apreciación de riesgo implica esos 3 procesos, en el cual hay que identificar justamente a los riesgos, hay que comprenderlos, ¿no? Hay que ver las fuentes de información, hay que comparar estrategias o enfoques alternativos, ¿no? Hay que ver las prioridades, no todos los riesgos vamos a poder gestionarlos, hay que ver formas de tratarlos, formas de estudiarlos, ¿okay? Ver si se hace internamente, se hace externamente. Hay algunas técnicas para hacer esto, ¿no? En el ISO 32010 es que se puede ver más a detalle alguna de esas técnicas, no los voy a tocar en este momento, ¿no? Y como les decía, la prevención de riesgo implica primero la identificación. ¿Ya? La identificación de los riesgos implica que tú, en primer lugar, sepas cuáles son los daños o las amenazas potenciales que puedes tener. Una silla puede ser una amenaza. Una pared, una puerta, todo lo que tengamos en nuestro ambiente pueden ser amenazas potenciales. Pero no podemos gestionar todos los riesgos, ¿no? Entonces tenemos que buscar aquellos pues, que en el pasado se hayan materializado. Tener cierta estadística, ¿no? Eso te va a ayudar
a que empieces a registrar, ¿no? Hacer registro estadístico de eventos que han ocurrido en el pasado. Yo les comento, por ejemplo, hace 2 o 3 años me llamó un caballero que estaba haciendo estudios de accidentes mortales en una empresa de petróleo. Y él me dice, pues quiero hacer un estudio porque quiero hacer un modelo para predecir estos eventos, ¿no? De accidentes mortales. No habían, él no gestionaba los incidentes. Entonces, digo, perfecto, no hay problema, a ver, preséntame tu data, ¿no? Habían hecho un registro, pero una cosa que pasaba en ese registro es que solamente tenía los casos donde hubieron los accidentes mortales. No tenía los casos donde no había accidentes mortales, ni siquiera incidentes. Cuando se hace un estudio de esta naturaleza es necesario calcular una cosa que es muy importante, ¿no? Es decir, de todas las acciones o actividades que realices, por ejemplo, si es una tarea de una perforación, de 1000 perforaciones que haces, ¿cuál es la probabilidad de que en esas 1000 ocurra un accidente, o un incidente o algo que te interese? Y tengas registrado cada uno de esos 1000 transacciones que has efectuado. ¿Para qué? Porque a partir de eso es que tú puedes sacar estadísticas. Y a partir de esas estadísticas puedes conocer esas distribuciones de probabilidad. Si no tienes esas estadísticas, entonces vas a estar trabajando en incertidumbre. Lo máximo que pude hacer con la data que me logró pasar en ese momento fue hacer un análisis de Pareto. Verificar, pues, por ejemplo, cuál era la edad más frecuente donde ocurrían las cosas. ¿Ya? Pero no, yo no sé también la edad más frecuente donde no ocurren las cosas. Por cierto, a los jóvenes son los que tienen más accidentes, ¿no? A los jóvenes también les ocurren, más accidentes les ocurría a aquellos que menos habían estudiado. O sea, menos tiempo de capacitación, es más probable que te ocurran así. A los más viejos, menos accidentes. Más jóvenes, más accidentes. Los que tenían también mayor probabilidad eran los que hacían doble turno. Turno 1, turno 2, aquí ocurrían más accidentes. ¿Ok? Entonces, hay que tenerlos, ¿no? Hay que tener toda esa lista de daños, ¿no? Daños potenciales que podrían tenerlo, y a partir de eso hacer un análisis para ver, pues, cuáles son sus causas y cuáles son las consecuencias que puedan tener. Ahí no debes tener ninguna limitación, ¿no? No debes tener ninguna limitación al momento de poner todos los potenciales daños que pueden existir, cuáles son sus causas y cuáles son sus consecuencias. Luego hay una tarea de analizar. Ese análisis será, pues, cualitativo al inicio. Si no tienes estadísticas, ¿no? Tienes que empezar a registrar estadísticas y a partir de ello sacar potenciales hipótesis, ¿no? Determinar potenciales consecuencias. Entonces, eso implica ya todo un estudio sistemático, ¿no? Hay que hacer registro, hay que hacer caracterizaciones, hay que ver cómo lo vas a hacer, quién va a ser el responsable de hacer todas esas tareas, ¿no? Luego empezarán a aparecer los controles que tengas que efectuar, ¿no? Aquí es muy importante determinar probabilidades, ¿no? Hay riesgos que ocurren, pues, una probabilidad de ocurrencia muy baja, pero cuando ocurren generan un daño catastrófico, ¿no? Por ejemplo, están los incendios, ¿no? Las caídas de servidores, ¿no? Es bastante improbable que se incendie una fábrica, bueno, depende, ¿no? Una fábrica, pero cuando ocurre el daño es muy fuerte. Y luego hay que hacer una evaluación, hay que comparar, hay que ver temas de costo-beneficio, ¿no?
a veces es recomendable retirar la fuente, o sea, no tomar la decisión. Aquí se va a estudiar el tratamiento, pero aún no se van a aplicar los tratamientos. Se va a decir qué cosa harías, dependiendo de las probabilidades. Y luego viene la parte del tratamiento. El tratamiento implica de qué manera vas a intentar reducir ese riesgo inherente que está presente en todos los fenómenos mediante acciones de control. Las acciones de control lo que van a hacer es, van a intentar reducir la probabilidad de que ocurra, de que se materialice ese riesgo. Lamentablemente no se puede eliminar. Entonces el tema es que ahí aparece pues, una serie de decisiones, ¿no? Por ejemplo, nuestra tolerancia, ¿no? ¿Cuánto es nuestro apetito al riesgo? El apetito al riesgo es cuánto te gusta arriesgar, ¿no? Para lograr tus objetivos. ¿No? La tolerancia es hasta cuánto estás dispuesto. Según el ISO, hay dos grandes formas de tratar el riesgo, ¿no? La primera es el control y la segunda es la financiación del riesgo. ¿Ya? Esto cambia varios conceptos que ustedes han estado viendo anteriormente con respecto al tratamiento del riesgo. El control implica modificar la fuente. Si yo tengo una fuente de riesgo, por ejemplo, le decía, ¿no? Puede haber una máquina que genere gases tóxicos, entonces yo puedo cambiar esa máquina y por lo tanto la fuente supuestamente estaría desapareciendo. Con eso estoy gestionando el riesgo. ¿Okay? Puedo modificar probabilidades. Vamos a ver un momentito. O puedo modificar las consecuencias. Las consecuencias las vas a poder modificar vía tareas de monitoreo. O sea, la consecuencia es lo que tú constantemente estás viendo qué cosas está acercando, qué cosas está generando un esquema de mayor exposición, de tal manera que en un momento se pueda materializar ese riesgo. Y la otra es la financiación. Un tema importante ahí es que uno revisa algunas referencias bibliográficas y van a ver un concepto que se llama la transferencia del riesgo. Según el ISO 31000, el riesgo no se puede transferir. O sea, no le puedes pasar a tu vecino tu riesgo. Lo más que puedes hacer es compartir. Si tú te compras un seguro, estás compartiendo el riesgo. Pero no se lo estás pasando a la empresa de seguros. No puedes hacerlo. ¿Ok? Retener el riesgo es asumir las consecuencias. Por ejemplo, lo que le decía de Visa, él está reteniendo, ¿no? O sea, asumes, dejas que pase y pagas las consecuencias. ¿Ok? Cuando tú haces un contrato, o cuando tú contratas a alguien, lo que estás haciendo es, estás compartiendo tu riesgo. Tú quieres construir algo y contratas a una empresa para que te haga una parte, tu riesgo, lo estás pasando a él, lo estás compartiendo. Pero no se lo estás transfiriendo. Eso no puedes hacer. Las probabilidades las puedes reducir, la probabilidad de riesgo lo puedes reducir reduciendo tu exposición. Por ejemplo, en un banco cuando quiere prestar dinero, quiero prestarte 100 soles, ¿no? 100 soles no prestan igual. No prestan eso, ¿no? Digamos que prestes 5.000 soles. ¿Qué tiene que hacer el banco? Tiene que agarrar otros 5.000 soles y guardarlo al cosadito.
De tal manera que si tú no pagas, eso reemplaza y se convierte en una pérdida para el banco. Eso tienen que hacer. Entonces, si tú quieres reducir la probabilidad de que no te paguen, entonces redúcele pues el monto, ¿no? Por ejemplo, si tú eres un universitario que recién está saliendo de la universidad, ¿no? Es recién egresado, y vas a pedir una tarjeta de crédito, es por primera vez que lo haces, posiblemente esa tarjeta sea solamente de 500 soles, ¿no? Aquí en Perú. ¿Para qué? Para medir cómo te comportas. El banco se está arriesgando solamente con 500. Está reduciendo su probabilidad. Y está rechazando a aquellos que puedan tener a sujetos riesgosos. La otra forma de controlar los riesgos es reducir las consecuencias, ¿no? O sea, dejas que pasen las cosas, pero cuando está a punto de suceder, actúas. Está a punto de suceder, actúas. Es como que, digamos, ¿no? Tú tienes una tarjeta de crédito compartida con un familiar y tu familiar quiere hacer una compra de montos altos. ¿Qué hacen los bancos? Te pueden llamar. Señor, hay una persona que quiere hacer una transacción de tal monto. ¿Lo autoriza? Sí. Las empresas bancarias tienen monto. Por ejemplo, tú llevas un cheque de monto pequeño al banco, un cheque de 50 soles, y lo quieres cobrar, ¿qué hace la señorita? O el caballero que está delante tuyo. Lo aprueba, ni siquiera te mira, te da el dinero y chao. Pues tú llevas un cheque de 10.000 soles, ¿qué va a hacer con tu cheque? Lo va a mirar por todos los costados, ¿no? Va a pedirle opinión a otras personas. Se está controlando el riesgo. ¿Ok? Y eso lo que hace es reduce las consecuencias. Ya tienen ustedes entonces las dos formas como se gestionan. Pero aún así, pues, hay riesgo residual, no puedes eliminarlo, no hay manera de eliminarlo. Bien, finalmente, ya para terminar, hay una actividad que está orientada al seguimiento y la revisión. Yo le llamo a esto la actividad donde tú estás aprendiendo, ¿no?, acerca de los riesgos en tu organización. Esa retroalimentación que efectúas te va a permitir conocer más a tu organización, conocer tus riesgos y por lo tanto mejorar su eficiencia. Ahí vas a hacer análisis de experiencias, vas a detectar cambios, vas a hacer algunas mejoras, de repente tienes que colocar mayor cantidad de recursos, depende de riesgos que ya no van a aparecer por cambios tecnológicos o están apareciendo nuevos riesgos. El hecho de que tú pongas un nuevo equipo, compres un nuevo equipo, hagas un cambio administrativo, contrates un nuevo personal, hagas un cambio, ya te están modificando los riesgos. Entonces, estos tienen que ser gestionados e ingresar al proceso. Ok, entonces, con esto hemos concluido ya la exposición del ISO 31000, ¿no? Evidentemente hay una serie de detalles, ¿no?, muchos detalles que están incorporados en la norma. Yo lo que quería plantearles, ¿no?, era justamente una ventana de oportunidad. Nosotros somos ingenieros, como les decía al comienzo, lo que nos diferencia a otras profesiones son nuestras queridas matemáticas. Y las matemáticas sirven para abstraer fenómenos.
Pero las empresas pues tienen necesidad de gestionar riesgos debido a la volatilidad y a la incertidumbre de la economía, la política, ¿no? En todo momento está sucediendo eso, los cambios en los precios de los minerales, en los precios del petróleo, pueden afectar constantemente a nuestra economía y por lo tanto a las empresas. Hay necesidad de asegurar el cumplimiento normativo. Si no cumples las normas, entonces puedes ser sancionado y eso afecta tu prestigio. Las empresas necesitan automatizar el cálculo de esas probabilidades para que las decisiones se tomen rápidamente, ¿no? En tiempo real. Y bueno, estudiar pues la naturaleza de problemas nuevos que están apareciendo, ¿no? Los nuevos fenómenos. Y finalmente el tema que el ISO 31000 es una norma que va a ser aceptado por otras normas, ¿no? Entonces ahí justamente se genera una oportunidad. Y nosotros los ingenieros pues tenemos ciertas características que estoy manifestando en esta transparencia, ¿no? O sea, una característica importante es el enfoque de investigación, el enfoque holístico, pueden haber tesis inclusive para comprender la naturaleza de los problemas y por lo tanto gestionarlos. El tema de calidad es inherente, ¿no? Normas de calidad con componentes de riesgos, los fundamentos de matemáticas y de programación para hacer ese cálculo, ¿no? Y las matemáticas para comprender fenómenos de volatilidad, inestabilidad, ¿no? Con alta complejidad que hay que analizar. Bueno, quisiera con esto ya dar por terminado la sesión. No sé si...